Capítulo 1. El vuelo interrumpido. El mercado de Xochimilco despertaba con los primeros rayos del sol, llenándose de colores que competían con las flores de cempasúchil que adornaban cada puesto. Diego Mendoza caminaba entre los vendedores con paso apresurado, su cámara fotográfica colgando del cuello como un amuleto. A los 23 años, había convertido su pasión por capturar momentos en su sustento, aunque los pesos nunca alcanzaran para mucho. Diego. La voz melodiosa de Paloma Restrepo cortó el bullicio matutino como una campanada. Ahí estaba ella, sentada en el borde de una trajinera pintada de rosa mexicano, con su vestido blanco ondeando como las alas de una paloma. Sus ojos negros brillaban con esa chispa traviesa que Diego conocía desde que tenían 8 años. «Llegas tarde», como siempre, le dijo con una sonrisa que deshacía cualquier reproche. Se levantó con gracia, ajustándose el rebozo que había heredado de su abuela. El tráfico desde Coyoacán estaba imposible, se disculpó Diego, sintiendo como el familiar calor de la amistad llenaba su pecho. Pero traje esto. Levantó su cámara con orgullo. Hoy vamos a capturar la esencia de Xochimilco para tu proyecto de la universidad. Paloma estudiaba antropología en la UNAM, y su tesis sobre las tradiciones culturales mexicanas la había traído de vuelta a los lugares de su infancia. Diego, por su parte, había dejado los estudios para trabajar, pero nunca había perdido su amor por el arte visual. ¿Recuerdas cuando éramos niños y veníamos aquí con nuestras familias?, preguntó Paloma mientras subían a la trajinera que había reservado. El trajinero, un hombre mayor con sombrero de paja y sonrisa amable, comenzó a remar por los canales. ¿Cómo olvidarlo? Tú siempre querías alimentar a los patos, y yo intentaba tomar fotos con esa cámara desechable que me regaló mi papá. Diego ajustó el lente de su cámara profesional. Mira cómo hemos cambiado. ¿Hemos cambiado? Paloma lo miró con intensidad, como si quisiera descifrar algo oculto en su expresión. A veces siento que seguimos siendo los mismos niños, solo que con más miedos. El comentario flotó en el aire como una pregunta sin respuesta. Diego enfocó su cámara hacia ella, capturando ese momento de vulnerabilidad que Paloma rara vez mostraba. A través del visor, notó algo diferente en su rostro, una palidez que no había visto antes, una fragilidad que contrastaba con su espíritu habitualmente indomable. «Paloma, ¿te sientes bien?», le preguntó, bajando la cámara. Ella sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Solo estoy cansada. He estado trabajando mucho en la tesis». Se tocó la frente con delicadeza. «Y he tenido algunos dolores de cabeza últimamente. Deberías ver a un doctor». «Ya lo hice. Dice que es estrés». Paloma se encogió de hombros y cambió el tema con la habilidad de quien ha perfeccionado el arte de evadir. «Cuéntame de tu exposición. ¿Ya tienes fecha?». Diego había estado planeando su primera exposición fotográfica individual durante meses. Era su sueño desde siempre, pero los recursos limitados y las conexiones escasas lo mantenían en un limbo constante. «Estoy esperando respuesta de la galería en la Roma Norte. Si me aceptan, sería en diciembre». Sus ojos se iluminaron con esperanza. «Quiero que seas la primera en verla». «Por supuesto que estaré ahí», prometió Paloma con una sonrisa genuina. «Siempre he creído en tu talento, Diego. Desde que éramos niños, veía el mundo de manera diferente a través de tus ojos». El trajinero los llevó por los canales más hermosos, donde las chinampas se extendían como jardines flotantes y los ahuehuetes centenarios creaban una catedral natural. Diego tomó docenas de fotografías, pero su atención se dividía constantemente entre el trabajo y la preocupación creciente por su mejor amiga. Cuando regresaron al embarcadero, Paloma se tambaleó ligeramente al bajar de la trajinera. Diego la sujetó del brazo, sintiendo cómo temblaba. «Definitivamente necesitas descansar», le dijo con firmeza. «Sí, tienes razón». Paloma lo abrazó con fuerza, como si quisiera grabar ese momento en su memoria. «Gracias por este día perfecto, Diego. Por todos los días perfectos que me has dado». Algo en su tono le erizó la piel. Era una despedida demasiado intensa para un simple «hasta mañana». «Paloma. Te amo», Diego susurró contra su oído. «Siempre lo has sabido, ¿verdad?». Antes de que él pudiera responder, ella se separó con una sonrisa enigmática y caminó hacia su auto. Diego se quedó parado junto al canal, viendo cómo se alejaba, con el corazón latiendo de una manera que no comprendía completamente. Esa noche,
mientras revelaba las fotografías del día en su pequeño estudio apartamento, no podía sacarse de la cabeza la sensación de que algo fundamental había cambiado. En cada imagen de Paloma veía la misma expresión, la de alguien que se despide sin decirlo. Su teléfono sonó a las 3 de la madrugada. Capítulo 2. El silencio eterno. El timbre del teléfono cortó la madrugada como un cuchillo. Diego despertó con el corazón acelerado, esa sensación instintiva que advierte que las llamadas nocturnas nunca traen buenas noticias. Al otro lado de la línea, la voz entrecortada de María Elena, la madre de Paloma, apenas era reconocible entre los sollozos. Diego, mi niña, mi Paloma. Las palabras se fragmentaron en el aire como cristales rotos. Diego no necesitó escuchar más para entender que su mundo acababa de colapsar. Se vistió mecánicamente, las manos temblándole mientras buscaba las llaves del auto. El trayecto al Hospital General se difuminó en una neblina de semáforos rojos y calles vacías que parecían extenderse eternamente. En la sala de espera, María Elena Restrepo se veía diminuta en una silla de plástico azul. A los 52 años, había envejecido décadas en una sola noche. Sus ojos, idénticos a los de Paloma, estaban hinchados y rojos. Junto a ella, su hermana Carmen la consolaba con palabras que sonaban huecas en el ambiente esterilizado del hospital. Fue un aneurisma cerebral, explicó el doctor Hernández, un hombre mayor con lentes y expresión grave. Congénito. No había manera de predecirlo. Fue instantáneo. Diego sintió como sus piernas cedían. Se dejó caer en una silla, incapaz de procesar que Paloma, quien había estado riendo y abrazándolo apenas unas horas antes, ya no existía. El mundo siguió girando, pero él se había quedado suspendido en un momento imposible de aceptar. ¿Ella sufrió?, preguntó con voz quebrada. No. Estaba durmiendo cuando ocurrió. Su compañera de cuarto la encontró esta mañana. Los días siguientes transcurrieron en una bruma de arreglos funerarios, flores de cempasúchil y rostros que expresaban condolencias con palabras que él no lograba retener. Diego se movía como un autómata, ayudando a María Elena con los preparativos mientras luchaba contra la sensación de que todo era una pesadilla de la que despertaría pronto. La casa de la familia Restrepo en San Ángel se llenó de visitas. Parientes lejanos, compañeros de universidad de Paloma, vecinos que la habían visto crecer. Todos compartían anécdotas y recuerdos, pero Diego apenas podía concentrarse en las conversaciones. Su mente regresaba obsesivamente a las últimas palabras de Paloma. Te amo, Diego. Siempre lo has sabido, ¿verdad? El funeral se celebró en la iglesia de San Jacinto, donde Paloma había tomado su primera comunión. Diego llegó temprano, necesitando un momento a solas con ella antes de que llegaran los demás. El ataúd, cubierto de rosas blancas y cempasúchiles, parecía demasiado pequeño para contener a alguien con un espíritu tan grande. No sé cómo hacer esto sin ti, susurró, acercándose al féretro. No sé cómo seguir adelante. Ella sabía que dirías eso. Diego se giró, sorprendido. Una mujer joven, de unos 25 años, se acercaba por el pasillo central. Llevaba un vestido negro sencillo y cargaba un sobremanila en las manos. Su rostro le resultaba vagamente familiar. Soy Esperanza Morales, compañera de cuarto de Paloma en la universidad, se presentó con voz suave. Ella me habló mucho de ti. Esperanza. Diego recordó haberla visto un par de veces cuando visitaba a Paloma en Ciudad Universitaria. Una chica callada que estudiaba psicología, siempre con la nariz metida en algún libro. Paloma me pidió que te entregara esto si algo le pasaba, dijo Esperanza, extendiendo el sobre. Hace 2 semanas me lo dio, diciéndome que era importante. Yo pensé que estaba siendo dramática, pero... Diego tomó el sobre con manos temblorosas. Su nombre estaba escrito con la caligrafía elegante de Paloma. El papel se sentía pesado, como si contuviera más que simple tinta y palabras. ¿Sabía que iba a morir?, preguntó, aunque parte de él ya conocía la respuesta. Los últimos días había estado muy reflexiva, respondió Esperanza. Organizó todos sus papeles, terminó algunos proyectos pendientes. Como si estuviera preparándose. Más personas comenzaron a llegar, llenando gradualmente la iglesia. Diego guardó el sobre en el bolsillo interior de su saco, sintiendo su peso contra el corazón. Durante la misa, las palabras del padre Martínez sobre la vida eterna y el descanso eterno sonaron lejanas. Su atención se concentraba en el sobre,
que parecía irradiar calor contra su pecho. Después del entierro en el Panteón de San Ángel, cuando los últimos invitados se habían marchado y María Elena había regresado a casa con su hermana, Diego se quedó solo junto a la tumba de Paloma. Las flores frescas contrastaban con la tierra recién removida, creando un jardín efímero sobre su último hogar. Con dedos temblorosos, abrió el sobre. Dentro había un cuaderno de piel café, desgastado por el uso, y una carta doblada. Reconoció inmediatamente el diario que Paloma había llevado consigo desde la adolescencia. La carta, fechada 2 semanas atrás, comenzaba con su letra familiar. Mi querido Diego, si estás leyendo esto, significa que mis presentimientos eran correctos. Sé que suena imposible, pero las últimas semanas he tenido la certeza de que mi tiempo se agota. Los dolores de cabeza, los mareos, mi cuerpo me estaba diciendo adiós. En este diario encontrarás todo lo que nunca me atreví a decirte. Cada página contiene pedazos de mi alma que solo tú puedes entender. Pero más importante que mis sentimientos es lo que te pido al final. Hay algo que necesito que hagas por mí, Diego. Algo que solo tú puedes hacer. Lee todo, por favor. Y después, si realmente me amaste como yo a ti, cumple mi último deseo. Con todo mi amor eterno. Paloma. Diego cerró la carta y abrazó el diario contra su pecho. El sol comenzaba a ponerse sobre Ciudad de México, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Se sentó en el banco más cercano y abrió el cuaderno por la primera página. La primera entrada estaba fechada 3 años atrás. Hoy Diego me llevó flores porque perdí mi trabajo en la librería. No entiende que lo que más me duele no es la pérdida del empleo, sino darme cuenta de que estoy enamorada de mi mejor amigo y él nunca me verá como algo más que la niña que conoció en segundo grado. Las palabras golpearon a Diego como puñetazos. Siguió leyendo, página tras página, descubriendo una versión de Paloma que había permanecido oculta durante años. Cada entrada revelaba la profundidad de sus sentimientos, sus luchas internas, sus esperanzas secretas. Cuando la oscuridad cubrió completamente el panteón, Diego cerró el diario sin llegar al final. Sabía que necesitaba tiempo para procesar lo que había leído, para entender cómo había sido tan ciego ante el amor de la persona más importante de su vida. Al llegar a su apartamento, guardó el diario en el cajón de su escritorio, junto a las fotografías que había tomado de Paloma el día anterior a su muerte. En una de ellas, ella miraba directamente a la cámara con una expresión que ahora comprendía perfectamente. Era la mirada de alguien que ama sin esperanza de ser correspondido. Esa noche, Diego no pudo dormir. Las palabras del diario resonaban en su mente como ecos de una canción olvidada que finalmente recordaba. Capítulo 3. Las palabras no dichas. Los días se arrastraban. Diego había vuelto al trabajo, fotografiando bodas y fiestas de 15 años, pero cada imagen le parecía vacía. Sus clientes notaban su apatía, pero él apenas registraba los comentarios. Cada noche, en su departamento en Coyoacán, leía unas páginas más del diario de Paloma, un ritual doloroso pero necesario. 15 de marzo de 2023. Hoy cumplimos 15 años de amistad. Diego me llevó a cenar a ese pequeño restaurante de comida oaxaqueña que descubrimos el año pasado. Él pidió mole negro y yo, tasajo. Mientras comíamos, me habló de Sofía, la chica de la galería que le gusta. Yo sonreí y le di consejos sobre cómo invitarla a salir, mientras mi corazón se rompía. ¿Cómo decirle a tu mejor amigo que cada vez que habla de otra mujer, una parte de ti muere? ¿Cómo explicarle que estás enamorada de él desde los 16 años? Diego recordaba perfectamente esa cena. Y recordaba haber interpretado la expresión pensativa de Paloma como distracción por los estudios. Ahora entendía que había estado viendo el mundo de ella desmoronarse sin darse cuenta. Siguió leyendo, descubriendo una cronología secreta de su amistad, vista a través de los ojos de alguien que lo amó en silencio. Cada página revelaba momentos que él vivió sin comprender su verdadero significado. 2 de septiembre de 2023. Diego terminó con Sofía hoy. Vino a mi departamento llorando, diciendo que se sentía vacío, que algo le faltaba. Lo consolé durante horas, acariciando su cabello mientras dormía en mi sofá. Quise decirle que lo que le faltaba estaba justo ahí, abrazándolo, pero no pude. El miedo de perder su amistad es más fuerte que el deseo de ganar su amor. Una lágrima cayó sobre la página, borrando ligeramente la tinta. Diego cerró el diario. Su departamento, antes un refugio de creatividad, ahora parecía una prisión de recuerdos. Sonó su teléfono. Era Carmen,
La tía de Paloma. Diego, mi amor, ¿cómo estás? Sobreviviendo, respondió él con sinceridad. María Elena quiere verte. Dice que tiene algunas cosas de Paloma que quisiera que tú conservaras. ¿Podrías venir mañana? La casa en San Ángel se sentía diferente sin la presencia de Paloma. Los colores parecían más apagados, los espacios más grandes y vacíos. María Elena lo recibió con un abrazo prolongado que olía a café y tristeza. Pasa, hijo. Te preparé el café como te gusta. Se sentaron en la sala, rodeados de fotografías familiares donde Paloma sonreía en marcos dorados. María Elena había preparado varias cajas con las pertenencias de su hija. Quiero que te lleves sus libros de fotografía, dijo, señalando una caja llena de textos sobre composición e iluminación. Siempre decía que algún día estudiarían juntos para que tú pudieras abrir tu propio estudio. Diego no sabía que Paloma había comprado esos libros pensando en él. Cada revelación era como descubrir que había vivido solo la mitad de su historia. También está esto. María Elena le entregó una cámara vintage, una Leica M3 de los años 60. Era de mi padre, el abuelo de Paloma. Ella quería que la tuvieras cuando estuvieras listo para tu exposición. Doña Elena, no puedo aceptar esto. Por favor. Su voz se quebró ligeramente. Paloma me hizo prometer que te la daría. Decía que tus fotografías necesitaban una cámara con alma, y esta la tiene. Diego tomó la cámara con reverencia. Era pesada, sólida. Al sostenerla, sintió una conexión inexplicable con las generaciones de fotógrafos que la usaron antes que él. Hay algo más, continuó María Elena, entregándole un sobre más pequeño. Paloma me pidió que te lo diera después de que hubieras leído el otro. Diego reconoció la letra de Paloma en el sobre, para cuando hayas llegado a la mitad del diario. Hizo un cálculo mental. Había leído aproximadamente la mitad de las páginas. ¿Cómo lo sabía? Mi hija siempre fue especial, respondió María Elena con una sonrisa triste. Desde pequeña, parecía saber cosas que los demás no podían ver. Esa noche, en su departamento, Diego abrió el segundo sobre con las manos temblorosas. Contenía una sola hoja de papel y una pequeña llave. Asterisco Diego. Si has llegado hasta aquí, ya conoces la mitad de mi historia. Ahora sabes cuánto te amé en silencio. Pero hay algo más importante que el amor no correspondido. Hay un sueño que no pude realizar. La llave es de un casillero en la Terminal del Norte, número 247. Dentro encontrarás mi proyecto de tesis completo y algo más. Necesito que lo termines por mí, Diego. Necesito que lleves mi investigación sobre las tradiciones mexicanas a Oaxaca, específicamente a Santiago Matatlán, el pueblo de mis abuelos maternos. Mi bisabuela, Esperanza Matías, murió hace 5 años sin poder contarme una historia familiar que se perdió. Los ancianos del pueblo la conocen, pero se niegan a hablar con extraños. Necesito que encuentres esa historia, que la documentes con tus fotografías y que la incluyas en mi tesis para que pueda ser publicada póstumamente. Sé que es mucho pedir, pero también sé que eres la única persona en el mundo en quien confío por completo. En el casillero encontrarás todo lo necesario, dinero para el viaje, contactos en el pueblo y mi investigación preliminar. Por favor, Diego, ayúdame a cumplir mi último sueño. Con amor infinito. Paloma. PD. Después de leer esto, termina el diario. La última entrada es especialmente importante. Asterisco. Diego dejó la carta sobre la mesa y tomó la llave. Representaba un viaje hacia lo desconocido, para cumplir el último deseo de la persona más importante de su vida. Abrió el diario y buscó la última entrada, fechada el día anterior a la muerte de Paloma. Asterisco. Última entrada. Mañana le diré a Diego que lo amo. He decidido que prefiero arriesgar nuestra amistad a vivir con este secreto para siempre. Si él siente lo mismo, habremos encontrado el amor verdadero. Si no, al menos habré sido honesta conmigo misma. Pero algo me dice que no tendré la oportunidad. Los dolores de cabeza han empeorado y, anoche, tuve una visión extraña. Vi a mi bisabuela Esperanza, que me decía que era hora de volver a casa. Suena loco, pero no me siento asustada. Me siento preparada. Si algo me pasa antes de que pueda confesarle mis sentimientos a Diego, espero que este diario le diga todo lo que mi boca no pudo. Y espero que entienda que mi último deseo no es sobre el amor perdido, sino sobre el amor que trasciende la muerte.
Diego, ve a Oaxaca. Encuentra nuestra historia. Y cuando regreses, sabrás que lo que sentí por ti nunca fue en vano. Con todo mi amor. Paloma Restrepo Matías *. Diego cerró el diario y se quedó inmóvil. La última entrada confirmaba lo que había sospechado desde el funeral. Paloma sabía que su final se acercaba. Y en lugar de lamentarse, usó sus últimos días para organizar un futuro que ella no vería. Tomó el teléfono y canceló todas sus sesiones de fotos de las próximas semanas. Al día siguiente, iría a la terminal del norte a buscar el casillero 247. Su viaje a Oaxaca comenzaría tan pronto como pudiera organizar sus cosas. Paloma había esperado 15 años para confesar su amor. Lo mínimo que él podía hacer era cumplir su último deseo, sin importar cuánto tiempo le tomara ni qué sacrificios tuviera que hacer. Esa noche, por primera vez desde la muerte de Paloma, Diego durmió profundamente. En sus sueños, ella caminaba entre campos de agave bajo un cielo estrellado, esperándolo en algún lugar que él aún tenía que encontrar. Capítulo 4. El camino hacia las raíces. La central de autobuses del norte bullía con la actividad típica de un martes por la mañana. Diego caminó entre viajeros cargados de maletas y vendedores ambulantes hasta encontrar la sección de casilleros. El número 247 estaba en la fila del medio, discreto entre decenas de puertas metálicas idénticas. La llave giró suavemente y la puerta se abrió revelando una mochila de tela mexicana, varios folders de Manila y un sobregrueso. Diego sintió un nudo en la garganta al reconocer la meticulosa organización de Paloma en cada detalle. Encontró un café cerca y se sentó a revisar el contenido. El sobre contenía 20,000 pesos en efectivo y una nota, para gastos del viaje y emergencias. Confío en ti completamente. Los folders estaban etiquetados con nombres: historia familiar, Matías; contactos en Santiago Matatlán; investigación preliminar, tradiciones mezcaleras. El folder más grueso contenía la tesis incompleta de Paloma, las tradiciones orales como patrimonio cultural, un estudio de caso en los valles centrales de Oaxaca. Diego leyó el índice y se dio cuenta de la magnitud del proyecto. Paloma había planeado documentar no solo las técnicas tradicionales de producción de mezcal, sino también las historias familiares, los rituales comunitarios y las leyendas locales que se transmitían de generación en generación. En la sección pendientes por investigar encontró una nota que le heló la sangre: historia de Esperanza Matías, bisabuela. Los ancianos del pueblo mencionan una tragedia familiar que nunca fue documentada. Posible conexión con la Revolución Mexicana. Urgente. Esta historia podría perderse para siempre si no se registra pronto. El folder de contactos incluía nombres, teléfonos y pequeñas descripciones. Don Aurelio Mendoza, maestro mezcalero, conoció a mi bisabuelo. Muy reservado pero respeta a la familia. Doña Remedios López, partera del pueblo, guarda muchas historias. Le gustan los dulces de coco. Padre Miguel Contreras, párroco local, tiene acceso a registros antiguos. 2 horas después, Diego abordaba un autobús hacia Oaxaca de Juárez con la mochila de Paloma como equipaje de mano. Durante las 8 horas de viaje, estudió cada página de la investigación, memorizando nombres y fechas, tratando de entender la compleja red de relaciones familiares y tradiciones que Paloma había comenzado a desentrañar. El paisaje cambió gradualmente de la aridez del altiplano central a las montañas verdes de Oaxaca. Diego nunca había visitado el estado, pero Paloma le había hablado tanto del que se sentía como si regresara a casa. Oaxaca es donde late el corazón de México, le había dicho una vez. Es donde las tradiciones no son folclor para turistas, sino la manera natural de vivir. Llegó a la ciudad de Oaxaca al anochecer y tomó un hotel económico cerca del centro histórico. Su plan era descansar una noche y tomar el autobús a Santiago Matatlán a primera hora del día siguiente. Pero el sueño no llegó fácilmente. Las calles coloniales, iluminadas por faroles antiguos, le recordaban constantemente que estaba siguiendo los pasos de Paloma en un lugar que ella había amado profundamente. El autobús a Santiago Matatlán partió a las 6 de la mañana. El viaje de 1 hora atravesaba campos de agave azul que se extendían hasta el horizonte como un mar verde plateado. Diego tomó docenas de fotografías con la Leica M3 que había heredado de Paloma, sintiendo como la cámara vintage capturaba la luz matutina con una calidez que sus equipos digitales nunca habían logrado. Santiago Matatlán se anunciaba con un letrero que proclamaba: Capital Mundial del Mezcal. El pueblo, de unas 5,000 habitantes,
Se extendía a lo largo de una calle principal flanqueada por casas coloniales de colores pastel y pequeñas destilerías familiares. El aroma dulce del agave cocido flotaba en el aire como incienso. Diego encontró hospedaje en casa de doña Carmen Flores, una mujer de 60 años que rentaba cuartos a visitantes ocasionales. Su casa, pintada de azul cielo con marcos amarillos, tenía un patio central lleno de plantas y un pequeño altar dedicado a la Virgen de Guadalupe. ¿Viene por el mezcal?, le preguntó doña Carmen mientras le servía café de olla y pan dulce. Vengo por una historia familiar, respondió Diego, mostrándole una fotografía de Paloma que llevaba en su cartera. La nieta de Esperanza Matías murió hace poco, y me pidió que terminara una investigación sobre las tradiciones del pueblo. El rostro de doña Carmen se transformó al reconocer los rasgos familiares en la fotografía. Dios santo, es igualita a la joven Esperanza. Esa familia tiene una historia muy triste, muchacho. Muchos en el pueblo prefieren no hablar de ello. Por eso necesito encontrar a alguien que quiera recordar, dijo Diego. Era muy importante para ella. Ve a buscar a don Aurelio. Si alguien puede ayudarte, es él. Pero ten paciencia. Los viejos de por acá no confían fácilmente en los fuereños. Diego pasó el resto del día recorriendo el pueblo, presentándose en las destilerías familiares y tomando fotografías de los procesos tradicionales de producción. En cada lugar mencionaba el nombre de Paloma y mostraba su fotografía. Las reacciones eran siempre similares: reconocimiento, sorpresa, y después una tristeza que parecía conectar con algo muy profundo. Al atardecer, encontró la destilería de don Aurelio Mendoza al final de un camino de tierra. Era más pequeña que las otras, casi artesanal, con hornos de piedra y alambiques de cobre que brillaban como oro bajo el sol poniente. Un hombre mayor, de unos 70 años, revisaba la fermentación del agave en tinas de madera. Don Aurelio. Diego se acercó con respeto. Soy Diego Mendoza. Vengo de parte de Paloma Restrepo, la bisnieta de Esperanza Matías. El viejo maestro mezcalero se detuvo en seco, como si hubiera visto un fantasma. Sus ojos, del color del ámbar, estudiaron a Diego durante un largo momento antes de hablar. ¿La nieta de la pequeña Esperanza? Su voz era áspera como la corteza del mezquite. Escuché que había muerto. Las malas noticias viajan rápido, incluso hasta acá. Sí, señor. Hace 3 semanas. Diego le mostró la fotografía de Paloma. Ella estaba investigando la historia de su familia para su tesis universitaria. Me pidió que viniera a terminar lo que no pudo completar. Don Aurelio tomó la fotografía con manos temblorosas y la estudió bajo la luz dorada del atardecer. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla curtida. Es igual a ella. Igualita a Esperanza cuando tenía esa edad. Devolvió la fotografía y se limpió los ojos con el dorso de la mano. Ven, muchacho. Si vienes en nombre de esa familia, tengo cosas que contarte. Pero primero, probemos el mezcal. Las historias tristes se cuentan mejor con algo que caliente el alma. Capítulo 5. Los secretos del agave. El mezcal de don Aurelio tenía un sabor a tierra húmeda y cielo abierto, con un final que dejaba rastros de humo y nostalgia. Se sentaron en 2 sillas de madera frente al horno de piedra, mientras las primeras estrellas comenzaban a aparecer sobre los cerros que rodeaban Santiago Matatlán. Esperanza Matías era la mujer más hermosa de todo el valle, comenzó don Aurelio, su voz adquiriendo el ritmo cadencioso de quien ha contado la misma historia muchas veces en su mente. Tenía 17 años cuando llegó la revolución a estos rumbos, allá por 1913. Mi abuelo, que en paz descanse, trabajaba para el patrón de la hacienda donde vivía la familia Matías. Diego sacó una libreta y comenzó a tomar notas, pero don Aurelio lo detuvo con un gesto. Las historias importantes no se escriben, muchacho. Se graban en el corazón. Ya habrá tiempo para los papeles después. El anciano sirvió otra ronda de mezcal y continuó. Esperanza estaba prometida con Tomás Velasco, el hijo del hacendado. Un matrimonio arreglado, como se usaba entonces. Pero ella estaba enamorada de otro hombre, Joaquín Morales, un revolucionario que llegó con las tropas de Emiliano Zapata. Las llamas del horno danzaban proyectando sombras que parecían contar su propia versión de la historia. Diego sintió un escalofrío al recordar las últimas páginas del diario de Paloma. Amor no correspondido, decisiones imposibles, destinos que se cruzan en el momento equivocado. Algunas historias, pensó,
Se repiten a través de las generaciones. ¿Qué pasó con Esperanza y Joaquín?, preguntó, aunque algo en su interior ya temía la respuesta. Ah, esa es la parte dolorosa de la historia. Don Aurelio suspiró profundamente. Joaquín convenció a Esperanza de huir con él. Una noche de luna nueva, se escaparon hacia las montañas, donde se escondían los revolucionarios. Pero Tomás Velasco no era hombre de aceptar desaires. Organizó una partida de búsqueda con rurales federales. Diego tomó un sorbo de mezcal, sintiendo como el líquido le quemaba la garganta. En su mente comenzó a formar la imagen de una joven mujer corriendo por senderos de montaña, perseguida por hombres armados, aferrada a la mano del hombre que amaba. Los encontraron 3 días después, en una cueva cerca del Cerro del Picacho. Joaquín trató de defender a Esperanza, pero eran muchos contra uno. Lo mataron ahí mismo, delante de ella. ¿Y Esperanza? La trajeron de vuelta al pueblo. Tomás Velasco, para demostrar su magnanimidad, dijo que todavía se casaría con ella, que perdonaría su indiscreción. Pero Esperanza. Don Aurelio hizo una pausa larga, perdido en sus recuerdos. Esperanza había cambiado. Ya no era la muchacha alegre de antes. Se casó con Tomás, porque no tenía más opción, pero nunca fue realmente su esposa. Una ráfaga de viento nocturno removió las brasas del horno, enviando chispas hacia las estrellas como oraciones ardientes. Tuvieron hijos, sí. Tu amiga descendía de esa unión. Pero Esperanza guardó el secreto de su verdadero amor hasta el día de su muerte. Decían que por las noches, cuando creía que nadie la escuchaba, susurraba el nombre de Joaquín. Diego sintió un nudo en la garganta. La historia de Esperanza era un espejo doloroso de la historia de Paloma. Amor silencioso, confesiones que llegaron demasiado tarde, secretos guardados hasta la muerte. Don Aurelio, ¿cómo sabe usted todos estos detalles? El anciano sonrió con tristeza y sirvió la última ronda de mezcal de la botella. Porque Joaquín Morales era mi tío abuelo, muchacho. Y porque Esperanza, durante todos los años de su matrimonio con Tomás, venía aquí, a esta misma destilería, a contarle sus penas a mi abuelo. Él fue el único que supo toda la verdad. La revelación cayó sobre Diego como una cascada fría. No había llegado a Santiago Matatlán por casualidad. Los hilos de la historia familiar se tejían de maneras misteriosas, conectando generaciones separadas por décadas pero unidas por el mismo tipo de amor imposible. ¿Por qué nunca se contó esta historia públicamente? Porque en esos tiempos, muchacho, el honor de las familias era más importante que la verdad. Tomás Velasco se convirtió en un hombre poderoso después de la revolución. Tenía tierras, influencia política. Nadie se atrevía a contradecir su versión de los hechos. ¿Y cuál era su versión? Que Esperanza había sido secuestrada por bandidos revolucionarios, que él había rescatado heroicamente, y que se había casado con ella por amor y compasión. Don Aurelio escupió al suelo. Mentiras. Todas mentiras. Diego permaneció en silencio durante varios minutos, procesando todo lo que había escuchado. La historia de Esperanza no era solo una tragedia familiar, era un microcosmos de las injusticias y violencias que habían marcado la historia de México durante la Revolución. Don Aurelio, ¿estaría dispuesto a que yo documente esta historia? ¿A que la incluya en la tesis de Paloma? El anciano lo miró fijamente, como si estuviera evaluando su alma. ¿Por qué es tan importante para ti, muchacho? Tu amiga ya está muerta. No puede beneficiarse de esto. Diego pensó en las páginas del diario de Paloma, en su confesión póstuma de amor, en sus últimas palabras sobre encontrar historias que trascienden la muerte. Porque algunas verdades necesitan ser contadas, sin importar cuánto tiempo haya pasado. Y porque Paloma creía que las historias de amor verdadero, incluso las trágicas, merecen ser recordadas. Don Aurelio asintió lentamente. Tienes razón, muchacho. Ya es hora de que se sepa la verdad sobre Esperanza Matías y Joaquín Morales. Pero hay más que contar. Mañana te llevaré con Doña Remedios. Ella conoce detalles que ni yo sé. Y después, si realmente quieres honrar la memoria de tu amiga, tendrás que ir al Cerro del Picacho. ¿Al cerro dónde? Donde mataron a Joaquín. Donde Esperanza perdió su alma. Hay algo enterrado ahí que necesitas encontrar, muchacho. Algo que Esperanza escondió antes de que la trajeran de vuelta al pueblo.
Las llamas del horno se habían reducido a brasas rojas que pulsaban como un corazón moribundo. Diego sintió que había cruzado un umbral invisible, que ya no era simplemente un visitante documentando una historia familiar, sino parte de algo mucho más grande y complejo. ¿Qué cosa escondió? Eso, dijo don Aurelio levantándose y limpiando sus manos en el delantal de cuero, lo descubrirás mañana. Pero prepárate, muchacho. Algunas verdades cambian a las personas para siempre. Esa noche, en su cuarto en casa de doña Carmen, Diego no pudo dormir. Escribió en su libreta todo lo que recordaba de la conversación con don Aurelio, tratando de capturar no solo los hechos, sino también las emociones y los silencios que habían dado forma a la historia. Por la ventana abierta entraba el aroma del agave y el sonido distante de música de banda que venía de alguna cantina del pueblo. Diego pensó en Paloma, preguntándose si ella había intuido de alguna manera que su historia familiar contenía ecos de su propia tragedia amorosa. Se quedó dormido con la Leica M3 en las manos, soñando con una mujer joven que corría por senderos de montaña, perseguida por fantasmas del pasado que solo el amor verdadero podía exorcizar. Capítulo 6. El corazón de la tierra. Doña Remedios López vivía en una casa de adobe rosa mexicano, al final de un callejón lleno de bugambilias. A sus 85 años, sus manos eran firmes y sus ojos, sabios. Diego llegó temprano, con dulces de coco que había comprado en el mercado, recordando la nota de Paloma sobre los gustos de la anciana. «Pásale, muchacho», lo recibió con una sonrisa. «Aurelio me dijo que vienes por la historia de Esperancita. Siéntate, vamos a platicar». El patio trasero era un jardín de plantas medicinales y en el centro había un antiguo pozo de piedra. Mientras preparaba té, Remedios comenzó. «Yo atendí el parto de Esperanza. Su madre tuvo muchas complicaciones. La niña nació en una noche de tormenta. Mi abuela dijo que venía marcada por el destino». Diego sacó su libreta, pero la anciana lo detuvo con un gesto. «Estas historias se escuchan con el alma, no con la pluma». Le sirvió té en jarros de barro y tomó los dulces con gusto. Esperanza creció hermosa, pero con una tristeza que no se explicaba. Desde niña hablaba de un hombre que la esperaba en las montañas. Cuando llegó Joaquín Morales, ella vino llorando a decirme: «Doña Reme, es él, pero también vi su muerte». ¿Sabía que iba a morir? Sí, pero el amor fue más fuerte. Me pidió un té de hierbas para concebir. Quería tener algo suyo que nadie pudiera quitarle. Y lo logró. En los 3 días que pasaron juntos en las montañas, concibieron una niña. Diego quedó en shock. Si era cierto, Paloma no descendía de Tomás Velasco, sino de Joaquín Morales. ¿Tomás lo supo? Lo sospechaba, pero no tenía pruebas. María Esperanza nació 9 meses después de la boda. Oficialmente era su hija, pero tenía los ojos de Joaquín. Doña Remedios fue adentro y volvió con una caja de madera tallada. Esperanza me pidió que la guardara. Juró que solo debía dársela a alguien de su sangre que buscara la verdad. Dentro había cartas, fotos amarillentas y un medallón de plata con la Virgen de Guadalupe. «Esto es todo lo que queda de su amor», explicó. Joaquín le dio el medallón la última noche. Le dijo que, mientras lo llevara, una parte de él estaría siempre con ella. Diego lo tomó con cuidado. Al reverso decía: «Para Esperanza, mi alma gemela. J.M. 1913. ¿Lo usó siempre? Sí, escondido bajo la ropa. Cuando se sentía sola, lo besaba y rezaba por Joaquín». Las cartas, en caligrafía masculina, decían cosas como: «Cuando acabe la guerra, construiremos una casa, nuestros hijos serán libres, te amo más que a mi vida». Joaquín le escribió esto durante las 3 semanas que estuvo acampado cerca del pueblo. Luego se fugaron. ¿Y por qué me cuenta esto ahora? Porque Paloma no era solo bisnieta de Esperanza. También era tataranieta de Joaquín. Llevaba su amor y su tragedia en la sangre. Y hay algo más que debes saber antes de subir al Cerro del Picacho. Sacó el último objeto de la caja, un mapa dibujado en piel de venado, lleno de símbolos. Antes de que mataran a Joaquín, él y Esperanza escondieron algo en la cueva donde los encontraron. Un cofre con oro revolucionario, documentos, pero lo más valioso, sus verdaderas cartas de amor. ¿Por qué ella no lo recuperó? Porque Tomás la vigilaba desde que volvió. Pero dejó el mapa, esperando que alguien de su sangre lo encontrara. Diego examinó el mapa.
Marcaba un sendero desde el pueblo hasta una cueva con una cruz. ¿Paloma sabía esto? Tal vez no conscientemente. Pero los que llevamos sangre de visionarios, a veces sabemos cosas sin saber cómo. Ella buscaba una historia, pero quizá también buscaba entender su propio corazón. Diego guardó el mapa, el medallón y las fotos. Sentía el peso de los secretos que ahora le pertenecían. ¿Cuándo debo ir? Mañana antes del amanecer. Aurelio te llevará parte del camino, pero lo último lo hará solo. Y lleva esto, le entregó un frasco pequeño. Es agua bendita del pozo. La vas a necesitar. ¿Para qué? Para limpiar el alma. Porque cuando veas lo que dejaron en esa cueva, vas a entender por qué hay historias de amor tan fuertes que cambian destinos por generaciones. Esa noche, Diego no volvió directo a su hospedaje. Caminó por Santiago Matatlán bajo las estrellas, sintiendo el peso de la mochila y de lo descubierto. Frente a la iglesia, pensó en Paloma. ¿Ella habría sentido lo mismo al planear este viaje que nunca pudo hacer? Al llegar, encontró un sobre bajo su puerta. No tenía remitente. Dentro, una hoja con letras en tinta roja. Hay piedras que es mejor no mover. Algunos secretos deben seguir enterrados. Si sabes lo que te conviene, regresa a la ciudad mañana mismo y olvida lo que has escuchado. Diego arrugó el papel, pero luego lo recuperó y lo guardó. Alguien no quería que supiera la verdad, lo cual solo confirmaba que estaba cerca de encontrarla. Capítulo 7. La cueva de los secretos. Diego despertó a las 4 de la madrugada con el sonido de piedrecitas golpeando su ventana. Don Aurelio lo esperaba en la calle con 2 caballos ensillados y una mochila llena de provisiones. Es mejor que lleguemos antes de que salga el sol, explicó el anciano mientras ajustaba los estribos. Hay gente en el pueblo que no quiere que encuentres lo que buscas. ¿Usted escribió esa nota de amenaza? ¿Cuál nota? Don Aurelio frunció el ceño. Yo no escribo amenazas, muchacho. Hablo de frente. Diego le mostró el papel arrugado. Don Aurelio lo leyó frunciendo el ceño y después escupió al suelo con disgusto. Los Velasco todavía tienen familia en el pueblo. Y todavía tienen miedo de que se sepa la verdad sobre su patriarca. Montó su caballo con la agilidad de alguien que ha pasado toda la vida en el campo. Por eso tenemos que apurarnos. Cabalgaron por senderos de tierra que serpenteaban entre plantíos de agave y nopales. El aire de la madrugada era fresco y limpio, perfumado con el aroma de las flores de yuca que solo se abren en la oscuridad. Diego no había montado a caballo desde la infancia, pero el animal que le había dado don Aurelio era manso y parecía conocer el camino intuitivamente. ¿Cuántas veces ha venido usted aquí?, preguntó Diego mientras su caballo esquivaba una piedra grande en el sendero. Una vez al año, el día del aniversario de la muerte de Joaquín. Vengo a dejarle flores y a platicarle las noticias del pueblo. Don Aurelio se detuvo para tomar agua de su cantimplora. Mi familia le debe mucho a ese hombre. ¿Por qué? Porque antes de morir, Joaquín le dijo a mi tío abuelo dónde había escondido oro revolucionario suficiente para comprar esta tierra después de la guerra. Toda la propiedad donde tengo mi destilería la compramos con ese oro. La revelación añadió otra capa de complejidad a la historia. Diego comenzó a entender que los secretos de Esperanza y Joaquín habían tenido ramificaciones que se extendían mucho más allá de su tragedia personal. Cuando el Cerro del Picacho apareció ante ellos, cortando el cielo estrellado con su silueta imponente, Diego sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la madrugada. Era una montaña sagrada para los zapotecos, según había leído en la investigación de Paloma, un lugar donde se hacían rituales desde tiempos prehispánicos. A partir de aquí va solo, anunció don Aurelio cuando llegaron a un claro pequeño donde terminaba el sendero para caballos. Sigue la vereda hacia arriba hasta que veas 2 rocas que parecen águilas. La cueva está detrás de la roca del lado derecho. Diego desmontó y revisó su mochila. Agua, comida, linternas, el mapa de Doña Remedios y la Leica M3 para documentar lo que encontrara. No viene conmigo. Estos huesos ya están muy viejos para tanto camino, muchacho. Pero además, hay cosas que cada hombre debe enfrentar solo. Don Aurelio le entregó un machete enfundado. Para las víboras y las malas hierbas. Y para cualquier otra cosa que necesites cortar. El sendero ascendía empinado entre cactáceas y arbustos espinosos. Diego encendió su linterna cuando la oscuridad se volvió demasiado densa,
pero la apagó inmediatamente al darse cuenta de que la luz podía verla a alguien desde el pueblo. Decidió esperar a que amaneciera para continuar. Se sentó en una roca plana y contempló el valle que se extendía abajo. Las luces de Santiago Matatlán parpadeaban como estrellas caídas, y a lo lejos podía distinguir el resplandor de la ciudad de Oaxaca. Pensó en Paloma, imaginándola sentada junto a él, compartiendo la majestuosidad de ese paisaje que había pertenecido a sus ancestros. Cuando los primeros rayos del sol tiñeron el horizonte de rosa y oro, Diego reanudó el ascenso. El mapa de Doña Remedios era sorprendentemente preciso. Cada marca correspondía a una formación rocosa o un árbol específico que servía como punto de referencia. Las dos rocas que parecían águilas aparecieron exactamente donde el mapa las indicaba. Eran formaciones naturales de piedra volcánica, erosionadas por milenios de viento y lluvia, hasta adquirir formas que efectivamente recordaban a aves rapaces con las alas extendidas. La cueva se abría como una boca oscura detrás de la roca del lado derecho, medio oculta por una cortina de lianas y helechos. Diego apartó la vegetación y encendió su linterna. El interior se extendía más profundo de lo que había esperado, con el techo lo suficientemente alto como para caminar erguido. Las paredes estaban cubiertas de pinturas rupestres, figuras humanas, animales, símbolos geométricos que probablemente tenían miles de años de antigüedad. Diego tomó varias fotografías, consciente de que estaba documentando no solo la historia de su búsqueda, sino también un patrimonio arqueológico invaluable. En el fondo de la cueva, donde la luz de la linterna apenas llegaba, encontró lo que había venido a buscar, un cofre de madera reforzado con hierro, parcialmente enterrado bajo piedras y sedimento acumulado durante décadas. Le tomó una hora desenterrarlo completamente usando el machete como pala improvisada. El cofre era más pesado de lo que había calculado, probablemente por el oro que contenía. La cerradura estaba corroída, pero cedió después de varios golpes con el mango del machete. Cuando finalmente logró abrirlo, Diego sintió que estaba profanando algo sagrado. Los primeros rayos de sol que se filtraban por la entrada de la cueva iluminaron el contenido del cofre como si fuera un altar. Había oro, efectivamente, monedas de diferentes denominaciones envueltas en tela encerada. Pero había algo más valioso, cartas de amor escritas en papel de algodón, preservadas milagrosamente por la sequedad de la cueva. Documentos oficiales firmados por líderes revolucionarios. Y, en el fondo del cofre, envuelto en seda azul, un diario encuadernado en piel. Diego abrió el diario con manos temblorosas. La primera página estaba escrita con la caligrafía elegante de Esperanza. Si alguien encuentra este diario, significa que Joaquín y yo ya no estamos en este mundo. Escribo estas palabras la última noche que pasaremos juntos, mientras él duerme junto a mí y yo escucho los latidos de su corazón que pronto se silenciarán para siempre. Quiero que quede constancia de nuestro amor verdadero, para que algún día nuestros descendientes sepan que hubo una vez dos personas que se amaron más allá de la muerte, más allá del tiempo, más allá de cualquier fuerza que tratara de separarlos. Diego leyó el diario completo sin moverse de la cueva. Era la crónica íntima de 3 semanas de amor absoluto, escrita alternadamente por Esperanza y Joaquín. Cada página revelaba su conexión, sus planes para el futuro, sus promesas mutuas. La última entrada, escrita por Joaquín pocas horas antes de su muerte, terminaba así: si tenemos una hija, que se llame María Esperanza, como su madre. Si tenemos un hijo, que se llame Joaquín Esperanza, para que lleve los 2 nombres que se amaron. Y que sepan, cuando sean grandes, que vinieron al mundo del amor más puro que jamás haya existido. Esperanza, amor mío, si yo muero y tú vives, encuentra la manera de ser feliz. Pero no olvides nunca que una parte de mi alma estará siempre contigo, esperando el día en que volvamos a encontrarnos. Diego cerró el diario y lo abrazó contra su pecho, sintiendo como las lágrimas corrían por sus mejillas. La historia de Esperanza y Joaquín era un espejo perfecto de su propia historia con Paloma. Amor verdadero reconocido demasiado tarde, confesiones que llegaron después de la muerte, promesas que trascendían la vida mortal. Pero había una diferencia crucial: él todavía estaba vivo. Todavía podía honrar el amor que había recibido. Todavía podía completar la historia que Paloma había comenzado. Guardó cuidadosamente todos los documentos y objetos del cofre en su mochila. Al salir de la cueva, se detuvo para tomar fotografías de las pinturas rupestres y del lugar donde había estado enterrado el tesoro de Esperanza y Joaquín. El descenso fue más rápido que la subida. Don Aurelio lo esperaba exactamente donde lo había dejado, dormitando bajo la sombra de un mezquite centenario. ¿Encontraste lo que buscabas?
preguntó el anciano al verlo llegar. Encontré más de lo que esperaba, respondió Diego, mostrándole el diario de Esperanza. Esta historia va a cambiar muchas cosas. Las verdades siempre cambian las cosas, muchacho. La pregunta es si el mundo está listo para escucharlas. Durante el viaje de regreso al pueblo, Diego le contó a don Aurelio todo lo que había encontrado en la cueva. El anciano escuchaba en silencio, asintiendo ocasionalmente, como si cada revelación confirmara algo que había sospechado durante décadas. Ahora entiendo por qué Esperanza venía a nuestra destilería a llorar, murmuró cuando Diego terminó de narrar. No era solo por la pérdida de Joaquín. Era porque llevaba dentro de sí toda esta historia y no podía compartirla con nadie. Cuando llegaron al pueblo, Diego notó inmediatamente que algo había cambiado. Pequeños grupos de personas se reunían en las esquinas, hablando en voz baja y dispersándose cuando veían pasar extraños. En la plaza principal, frente a la iglesia, había 3 camionetas negras con placas de la Ciudad de México. Los Velasco llegaron más rápido de lo que pensé, murmuró don Aurelio. Será mejor que te vayas del pueblo hoy mismo. ¿Quiénes son los Velasco exactamente? Los descendientes de Tomás Velasco se convirtieron en una familia poderosa. Tienen negocios en todo Oaxaca, conexiones políticas, dinero suficiente para comprar silencios. Don Aurelio dirigió su caballo hacia una calle lateral, evitando la plaza principal. No les conviene que se sepa que su patriarca era un asesino y que parte de su fortuna viene del oro revolucionario que robó. Diego sintió una mezcla de miedo y determinación. Había venido demasiado lejos y descubierto demasiado como para rendirse ahora. Don Aurelio, necesito pedirle un favor. Dime. Ayúdeme a llegar a la terminal de autobuses sin que me vean. Y después, cuando yo esté seguro en la ciudad de Oaxaca, cuente la historia. Cuéntesela a todo el que quiera escuchar. El anciano lo miró con una mezcla de respeto y preocupación. ¿Estás seguro, muchacho? Una vez que se abra esta caja de Pandora, no habrá manera de cerrarla. Paloma murió creyendo que las verdades importantes merecen ser conocidas, sin importar las consecuencias. No voy a traicionar esa creencia ahora. Don Aurelio sonrió por primera vez desde que lo conocía. Tu amiga escogió bien al confiar en ti. Llegaron a casa de doña Carmen por calles traseras. Diego empacó rápidamente sus pertenencias mientras don Aurelio montaba guardia en la puerta. La anciana le preparó tacos de guisado para el viaje y le dio un abrazo que olía a copal y bendiciones. Vuelve cuando puedas, hijo, le susurró al oído. Esta siempre será tu casa. La salida del pueblo fue tensa. Don Aurelio conocía senderos alternativos que evitaban la carretera principal, donde probablemente los esperaban los hombres de las camionetas negras. Llegaron a una parada de autobuses en un pueblo vecino justo cuando llegaba el camión que iba a la ciudad de Oaxaca. Esto no termina aquí, le dijo don Aurelio al despedirse. Cuando publiques esa historia, habrá consecuencias. Pero también habrá justicia. Diego subió al autobús con su mochila llena de tesoros históricos y secretos familiares. Durante el viaje de regreso a la ciudad, organizó mentalmente todo lo que había descubierto. Tenía suficiente material no solo para completar la tesis de Paloma, sino para escribir un libro completo sobre la historia de Esperanza y Joaquín. Pero más importante que eso, tenía la respuesta a la pregunta que lo había atormentado desde la muerte de Paloma. Ella no había muerto con un amor no correspondido. Había muerto sabiendo que su bisabuela había vivido el mismo tipo de amor imposible, y que ambas historias, separadas por un siglo, formaban parte de un patrón más grande sobre la naturaleza del amor verdadero. Al llegar a la ciudad de Oaxaca, Diego se registró en un hotel diferente y pasó la noche transcribiendo todo lo que recordaba de su conversación con don Aurelio y doña Remedios. Fotografió cada página del diario de Esperanza y Joaquín, cada carta, cada documento que había encontrado en la cueva. Cuando terminó, eran las 3 de la madrugada. Se sirvió un mezcal del minibar del hotel y se sentó junto a la ventana, contemplando las luces de la ciudad colonial que se extendía hacia las montañas. Por primera vez desde la muerte de Paloma, Diego sintió algo parecido a la paz. Había cumplido su promesa. Había encontrado la historia que ella necesitaba que encontrara. Había descubierto que el amor verdadero, incluso cuando termina en tragedia, deja huellas que perduran a través de las generaciones. Mañana regresaría a Ciudad de México. Terminaría la tesis de Paloma. La presentaría a la universidad para que fuera publicada póstumamente. Y después,
Con las fotografías que había tomado y la historia que había documentado, organizaría la exposición fotográfica que siempre había soñado. Pero esta vez, la exposición no sería solo sobre su arte. Sería sobre el poder del amor para trascender la muerte, sobre la importancia de preservar las historias que definen quiénes somos, sobre la conexión invisible que une a las familias a través del tiempo y la distancia. Sería su regalo de despedida para Paloma, su manera de honrar no solo su último deseo, sino también el amor que ella le había confesado en las páginas de su diario. Al quedarse dormido, Diego soñó con una exposición llena de gente, donde las fotografías de Santiago Matatlán colgaban junto a retratos de Paloma, y donde los visitantes leían en silencio las historias de amor que habían esperado décadas para ser contadas. En su sueño, Paloma estaba ahí, sonriendo desde un rincón de la galería, con el vestido blanco que llevaba el último día que la vio viva. Y junto a ella, apenas visible como sombras de luz, estaban Esperanza y Joaquín, finalmente reunidos después de un siglo de separación. Capítulo 8. El Círculo Eterno. 6 meses después, la Galería Curimansuto en la Roma Norte se preparaba para una de las exposiciones más emotivas que había albergado en años. Diego caminaba entre las fotografías colgadas, ajustando los últimos detalles de iluminación mientras el equipo de montaje terminaba de instalar los textos explicativos. El último deseo de Paloma, una historia de amor a través del tiempo, ocupaba las 2 salas principales de la galería. En la primera sala, las fotografías de Santiago Matatlán contaban la historia visual del pueblo mezcalero, los campos de agave azul, las destilerías familiares, los rostros curtidos de los maestros mezcaleros, las manos que habían trabajado la tierra durante generaciones. Pero era en la segunda sala donde la historia cobraba vida completamente. Ahí, las fotografías se combinaban con documentos históricos, páginas del diario de Paloma, fragmentos del diario de Esperanza y Joaquín, y una cronología que mostraba cómo las 2 historias de amor se reflejaban una en la otra a través de un siglo de separación. María Elena Restrepo llegó temprano, acompañada de su hermana Carmen. Habían envejecido visiblemente durante los meses posteriores a la muerte de Paloma, pero sus ojos brillaban con orgullo al ver el trabajo completo de su hija presentado de manera tan hermosa. Paloma habría estado tan orgullosa, murmuró María Elena, deteniéndose frente a una fotografía ampliada donde su hija aparecía sonriendo en los canales de Xochimilco. Siempre supo que tenías un don especial, Diego. La tesis de Paloma había sido aceptada póstumamente por la UNAM y publicada por el Instituto de Investigaciones Antropológicas. El libro, titulado Voces del Agave, Tradiciones orales en los valles centrales de Oaxaca, incluía un capítulo completo sobre la historia de Esperanza Matías y Joaquín Morales que había causado revuelo en los círculos académicos y periodísticos. Los Velasco habían intentado impedir la publicación a través de acciones legales, pero la evidencia documental era demasiado sólida y el interés público demasiado grande. La historia había sido cubierta por periódicos nacionales e internacionales como un ejemplo de cómo las injusticias históricas pueden ser reveladas décadas después de ocurridas. Don Aurelio y doña Remedios habían viajado desde Santiago Matatlán para la inauguración. El anciano maestro mezcalero llevaba su mejor traje de charro y cargaba una botella de su mezcal más fino como regalo para Diego. Doña Remedios, elegante en un huipil bordado a mano, había traído flores de cempasúchil para el altar que Diego había montado en honor de Paloma. «Mira nada más», dijo don Aurelio, contemplando las fotografías de su destilería que ocupaban una pared completa. «Nunca pensé que nuestro pueblito iba a estar en una galería tan elegante». «La elegancia no está en el lugar», respondió Diego, «sino en las historias que se cuentan». Esperanza Morales, la compañera de cuarto de Paloma, había llegado acompañada de varios compañeros de la universidad. Se había convertido en una de las principales promotoras del trabajo de su amiga fallecida, organizando conferencias y presentaciones en diferentes facultades. Paloma habría llorado de emoción al ver esto, le dijo a Diego mientras observaban juntos el flujo constante de visitantes. Siempre decía que las mejores historias eran las que conectaban el pasado con el presente. Pero la sorpresa más grande de la noche llegó cuando Diego vio entrar a un hombre mayor acompañado de una mujer de mediana edad. Reconoció inmediatamente los rasgos familiares. Eran descendientes de la familia Velasco. Se acercó cautelosamente, preparándose para un posible enfrentamiento. Pero el hombre mayor lo saludó con respeto y le extendió la mano. «Soy Roberto Velasco Mendoza, bisnieto de Tomás Velasco», se presentó. «Y ella es mi hija, Patricia. Vinimos a pedirle disculpas». Diego se quedó sin palabras por un momento. «¿Disculpas?» «Por tratar de impedir que se conociera la verdad», explicó Patricia Velasco.
Mi padre y yo hemos revisado los documentos familiares después de que se publicó la historia. Encontramos cartas y diarios que confirman todo lo que usted descubrió. Roberto Velasco sacó un sobre de su chaqueta y se lo entregó a Diego. Esto es una confesión que escribió mi bisabuelo antes de morir. Reconoce que mató a Joaquín Morales por celos, que se quedó con el oro revolucionario y que obligó a Esperanza a casarse con él sabiendo que estaba embarazada de otro hombre. Diego abrió el sobre con manos temblorosas. La confesión estaba escrita en papel oficial, fechada en 1956 y firmada ante notario. ¿Por qué me dan esto? Porque creemos que hay suficientes mentiras en nuestra historia familiar, respondió Patricia. Y porque queremos contribuir a la fundación que van a crear en honor de Paloma Restrepo. Diego no sabía de qué fundación hablaba, pero María Elena se acercó en ese momento con una sonrisa misteriosa. Era una sorpresa que te iba a dar al final de la noche, le explicó. Paloma dejó instrucciones en su testamento para crear una fundación que apoye a jóvenes investigadores en proyectos sobre patrimonio cultural mexicano. Los Velasco quieren hacer una donación significativa. La noche continuó llena de sorpresas y revelaciones. Periodistas culturales entrevistaron a Diego sobre su proceso creativo. Académicos discutieron las implicaciones históricas de los documentos encontrados. Fotógrafos jóvenes le preguntaron sobre técnicas y composición. Pero el momento más emotivo llegó cuando las luces de la galería se atenuaron y Diego tomó el micrófono para el discurso de clausura. Esta exposición no habría existido sin Paloma Restrepo, comenzó, su voz amplificada llenando el silencio reverencial de las dos salas. Ella murió antes de poder completar su investigación, antes de poder confesarme que me amaba, antes de poder ver realizados sus sueños académicos. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas para expresar lo que había aprendido durante esos meses de duelo y descubrimiento. Pero he descubierto que la muerte no es el final de una historia de amor. Es simplemente el momento en que esa historia se transforma en otra cosa, en memoria, en legado, en inspiración para continuar. Los asistentes escuchaban en completo silencio. Diego podía ver lágrimas en los ojos de María Elena, sonrisas de comprensión en los rostros de don Aurelio y doña Remedios. Esperanza Matías y Joaquín Morales se amaron hace más de un siglo. Su historia se perdió durante décadas, pero nunca murió completamente. Vivía en los genes de sus descendientes, en las tradiciones del pueblo, en la memoria colectiva de quienes los conocieron. Diego sacó el medallón de plata que había encontrado en la cueva del Cerro del Picacho. Paloma llevaba este medallón el día que murió. No sabía su significado, pero su corazón lo reconoció como algo importante. Era la conexión invisible que la unía con su historia familiar, con el amor que había trascendido la muerte de sus antepasados. Colgó el medallón en un pequeño altar junto a la fotografía más hermosa que había tomado de Paloma, aquella donde ella miraba directamente a la cámara con ojos llenos de amor y esperanza. Esta exposición es mi manera de cumplir el último deseo de Paloma. Pero también es mi manera de confesarle que yo también la amé, aunque me di cuenta demasiado tarde. Es mi manera de decirle que su amor no fue en vano, que su vida tuvo significado, que su historia continúa a través de todos nosotros. El aplauso que siguió no fue formal ni protocolario. Fue el reconocimiento colectivo de una comunidad que había sido tocada por algo más grande que una simple exposición fotográfica. Había sido tocada por el poder transformador del amor verdadero. Después de que se marcharon los últimos visitantes, Diego se quedó solo en la galería. Caminó lentamente entre las fotografías, recordando cada momento del viaje que lo había llevado hasta ese punto. Santiago Matatlán, la cueva en el Cerro del Picacho, las historias de don Aurelio y doña Remedios, el descubrimiento de los diarios de amor que habían esperado décadas para ser leídos. Se detuvo frente a la última fotografía de la exposición, una imagen que había tomado al amanecer desde la cueva donde encontró el cofre de Esperanza y Joaquín. En ella, el valle de Santiago Matatlán se extendía hacia el horizonte, bañado por la luz dorada del sol naciente. Había titulado la fotografía El Círculo Eterno porque representaba su comprensión final del viaje que había emprendido. Las historias de amor verdadero no terminan con la muerte. Se transforman, se transmiten, se reinventan a través de las generaciones. Esperanza y Joaquín habían vivido su amor en secreto, pero ese secreto había germinado en el corazón de Paloma un siglo después. Y ahora, a través de su trabajo, esa historia continuaría tocando vidas que aún no habían nacido. Diego tomó su teléfono y marcó el número de María Elena. ¿Diego? Todo bien. Todo perfecto, señora Elena.
Solo quería decirle algo que se me olvidó mencionar en el discurso. Dime, hijo. Paloma logró su objetivo. Su historia de amor no se perdió. Se convirtió en algo eterno. Al otro lado de la línea, María Elena lloró silenciosamente durante varios segundos antes de responder. Gracias, Diego, por todo, por mantener viva a mi niña. Después de colgar, Diego se dirigió hacia la salida de la galería. Mañana comenzaría a planear su próximo proyecto, un documental sobre las tradiciones mezcaleras de Oaxaca que incluiría entrevistas con los descendientes de Esperanza y Joaquín. Pero esa noche, mientras caminaba por las calles de la Roma Norte bajo las estrellas, Diego sintió por primera vez desde la muerte de Paloma que había encontrado la paz. No la paz de quien ha olvidado su dolor, sino la paz de quien ha transformado ese dolor en algo hermoso y significativo. En su bolsillo llevaba el diario original de Paloma, que había decidido conservar como su tesoro más preciado. Y en su corazón llevaba la certeza de que algunos amores son tan poderosos que trascienden las limitaciones del tiempo, el espacio y la muerte misma. Las historias de Esperanza y Joaquín, de Paloma y Diego, se habían convertido en una sola historia sobre la naturaleza eterna del amor verdadero. Una historia que continuaría escribiéndose en los corazones de quienes tuvieran el valor de amar sin límites, sin garantías, sin miedo a que la muerte interrumpa la conversación. Porque en el fondo, Diego había aprendido la lección más importante de su viaje: el amor verdadero nunca muere. Simplemente encuentra nuevas maneras de expresarse, nuevas voces para contarse, nuevos corazones donde florecer. Y esa, pensó mientras las primeras luces del amanecer comenzaban a aparecer sobre Ciudad de México, era la más hermosa de todas las tradiciones que merecían ser preservadas para las generaciones futuras. Epílogo. Un año después. La Fundación Paloma Restrepo había otorgado su primera beca de investigación a una joven antropóloga que estudiaría las tradiciones textiles de Chiapas. Diego formaba parte del consejo directivo junto con María Elena, y juntos habían establecido criterios que privilegiaban proyectos sobre patrimonio cultural mexicano en riesgo de desaparecer. Santiago Matatlán se había convertido en un destino de turismo cultural responsable. Don Aurelio había expandido su destilería y ahora ofrecía tours educativos donde contaba la historia de Esperanza y Joaquín junto con las técnicas tradicionales de producción de mezcal. Doña Remedios había abierto un pequeño museo en su casa, donde exhibía objetos y fotografías relacionadas con la historia local. El documental de Diego había ganado el premio Ariel al mejor documental del año y se había proyectado en festivales internacionales. Pero más importante para él, había servido para preservar las voces de los ancianos del pueblo antes de que sus historias se perdieran para siempre. En una tarde lluviosa de noviembre, exactamente un año después de la exposición, Diego regresó a los canales de Xochimilco. Se subió a la misma trajinera donde había pasado su último día con Paloma y le pidió al trajinero que lo llevara al lugar exacto donde habían estado juntos por última vez. Llevaba consigo una copia del libro que se había publicado basado en la tesis de Paloma, así como un álbum fotográfico con todas las imágenes de su viaje a Oaxaca. Los colocó sobre el banco donde ella se había sentado y habló en voz alta, como si pudiera escucharlo. Lo logramos, Paloma. Tu historia está completa. La historia de tu bisabuela ya no es un secreto. Y creo que finalmente entiendo lo que querías decirme en esa última página de tu diario. Una brisa suave movió las páginas del libro, abriéndolo en la dedicatoria que Diego había escrito, para Paloma Restrepo Matías, quien me enseñó que el amor verdadero trasciende la vida y la muerte. Para Esperanza Matías y Joaquín Morales, cuya historia de amor esperó un siglo para ser contada. Y para todos aquellos que aman sin límites, sin garantías, sin miedo. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo los canales de naranja y rosa, Diego sintió una presencia familiar junto a él. No era algo que pudiera ver o tocar, pero era tan real como el agua que rodeaba la trajinera. Gracias, susurró al aire, por amarme, por confiar en mí, por mostrarme que algunas historias son más importantes que nuestros propios miedos. Al regresar al embarcadero, Diego encontró a una joven pareja tomándose fotografías junto al agua. Ella llevaba un vestido blanco similar al que Paloma había usado ese último día, y él la miraba con la misma intensidad amorosa que Diego recordaba haber sentido pero no haber sabido expresar. Se acercó a ellos y se ofreció a tomarles una fotografía juntos. Díganle que se aman, les aconsejó mientras enfocaba la cámara. Díganlo ahora, díganlo siempre, díganlo como si fuera la última oportunidad que van a tener. La pareja se miró extrañada por el consejo de un desconocido, pero algo en la intensidad de sus palabras los conmovió.
Se abrazaron más fuerte y se susurraron palabras de amor al oído mientras Diego capturaba el momento. Al entregarles la cámara, la joven le preguntó: «¿Usted es fotógrafo profesional?» «Soy alguien que aprendió que los momentos importantes hay que capturarlos antes de que se pierdan para siempre», respondió Diego. «Cuiden su amor. No den nada por sentado». Esa noche, en su apartamento de Coyoacán, Diego escribió en su diario personal por primera vez en meses: «Hoy cerré un círculo que comenzó hace más de un año. La historia de Paloma está completa, pero mi propia historia apenas comienza. He aprendido que amar y ser amado, incluso cuando termina en pérdida, es el privilegio más grande que podemos recibir en esta vida. Paloma me enseñó que el amor no correspondido no es una tragedia cuando se transforma en acción, en propósito, en servicio a algo más grande que nosotros mismos. Su amor por mí se convirtió en mi amor por las historias que merecen ser contadas, por las tradiciones que merecen ser preservadas, por las voces que merecen ser escuchadas. Mañana comenzaré un nuevo proyecto sobre las mujeres artesanas de Michoacán. Será mi manera de continuar el trabajo que Paloma comenzó, mi manera de honrar no solo su memoria, sino también el amor que compartimos en silencio durante tantos años. Porque he aprendido que el verdadero amor no se mide por el tiempo que dura, sino por la transformación que produce. Y Paloma me transformó de un fotógrafo que capturaba momentos bonitos en un guardián de memorias que merecen ser eternas. Esa, creo, es la definición más hermosa del amor que conozco, la capacidad de transformar a otra persona en la mejor versión de sí misma, incluso después de que uno ya no esté presente para verlo. Gracias, Paloma, por tu último deseo, por tu primer amor, por enseñarme que algunas historias nunca terminan, simplemente encuentran nuevas maneras de continuar». Y así, en una noche estrellada de noviembre en Ciudad de México, Diego Mendoza cerró un capítulo de su vida y abrió otro, llevando consigo las lecciones de amor, pérdida y redención que había aprendido en los campos de agave de Oaxaca y en las páginas de un diario que había esperado décadas para ser leído. El último deseo de Paloma se había cumplido. Pero su verdadero legado apenas comenzaba a florecer en el corazón de quien había aprendido a amar sin límites, a recordar sin dolor, y a continuar viviendo con el conocimiento de que el amor verdadero es la única fuerza en él.